¿Sabías que algunas cosas es mejor no contarlas? Pues ¿cómo te parece que sí? Porque debes tener muy presente que lo que para ti es bueno, para el otro tal vez no lo sea. Y eso se debe a que actualmente todos vivimos bajo una frecuencia vibracional distinta y eso hace que vengan esas energías no tan buenas de envidias, de enojos, de rabias, inclusive de celos, porque ven que al otro le va bien y a ellos mismos no, e infinidad de cosas y circunstancias. Así que si estás pensando en realizar un proyecto, cambiar de vida o comprar o hacer algo y no estás muy seguro o segura de que el otro puede no gustarle o no, es mejor que te quedes calladito y calladita, esperando a hacerlo, y verás cómo eso se manifestará rápidamente y muy fluidamente. Tal vez has escuchado ese dicho que a veces nos dicen: "Ay no, qué envidia, pero de la buena, te felicito". Amigo, la envidia es envidia, sea buena o no. Envidia es envidia, que no te engañen. Por esto y mucho más, intenta no ser víctima de los peligros de compartir en exceso. Si compartes todo sobre ti con otras personas, puedes decir cosas que quizás no deberías decirlas. En realidad, no hay nada malo en guardar algunas cositas en secreto para uno mismo. No todo lo tienes que ir contando. Entre menos sepan de ti, hasta mejor, ¿no crees? Esto te ayudará a mantener las cosas a salvo, tus proyectos y tu vida misma. Esto puede ser útil para crear tu propio éxito. Quédate con nosotros mientras aprendes más sobre las cosas que te quiero compartir. Debes de mantener en secreto y mientras tanto no lo pienses tanto y no te olvides de suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro contenido y por supuesto darle un me gusta. Así tú aprendes y compartes conocimiento con otras personas. Este mundo lo que necesita son más amigos de la luz. Así que aquí están las cosas que siempre debes de guardar para ti. Sean todos bienvenidos. Las metas, planes o proyectos. Ten cuidado con quien compartes tus metas, las metas más grandes o pequeñas, como tus planes, sueños o proyectos, porque si tienes metas muy ambiciosas, probablemente es mejor no compartirla con otras personas. Y es que es más probable que los alcances de esta manera. Sabemos que es algo que nos llena de emoción y vitalidad, pero también de mucha energía creadora y puede ser muy difícil no compartirlas, porque puedes entusiasmarte demasiado y mucho con ellas, pero compartirlas con otras personas de tu entorno mientras trabajas duro para alcanzar esos objetivos podría hacer que las opciones y las opiniones de otras personas te causen confusión, pues varios estudios sobre el establecimiento de objetivos han demostrado que decir tus metas y luego recibir elogios por establecerlas pueden hacer que tu cerebro produzca las endorfinas que tendrían una vez que alcanzaras las metas, y tu mente está tan llena de pensamientos positivos y llena de energía que eso te hace sentir como si ya hubieras logrado algo y hacer que luego no sigas trabajando duro para alcanzar tu objetivo y asimismo bloquearlo y tal vez no lograrlo. Los secretos. Sí, así es, los secretos. Muy bien sabemos que cuando alguien nos cuenta algo en secreto es precisamente porque confían en nosotros, ¿no es verdad? Y no quieren que nadie más lo sepa. Así que no te conviertas en el que habla de la vida privada de los demás. No chismosees sobre ellos. Solo recuerda ocuparte de tus propios asuntos. Y si alguien te confía información confidencial, es tu deber éticamente guardar sus secretos,
Por eso te los están contando o no, porque confían en ti y no es ético estar contándolo a los demás. Eso te convierte en alguien en que el día de mañana nadie va a querer confiar. Y si tú cuentas los secretos de otro, ¿te gustaría que alguien contara los tuyos? Tu riqueza. No es prudente hacer alarde de toda tu riqueza o de qué tienes o cuánto salario ganas, y es mejor si mantienes la riqueza de tus familiares también para ti, así mismo, así guardadita. Y cuando alguien te pregunte por tu trabajo o por tus condiciones laborales, limítate a controlarte y solo cuenta lo estrictamente necesario. A nadie más le importa que no más que a ti. Si lo tienes, disfrútalo y siéntete bien, siéntete orgulloso con ellos, pero no presumas de esto, porque puede traerte problemas a tu estado financiero y este no pertenece a nadie más que a ti mismo. Y el estar alardeando de tus riquezas o de cuánto tienes o de cuánto ganas, de cuánto te pagan, lo único que harás es alimentar tu riqueza del ego y así atraer también personas a tu vida que podrían incluso estar tan cerca de ti que ellos también presumirían de querer tener todo lo que tú tienes, y así lograrías es que las energías de la envidia de los demás te empiecen a invadir y esas energías te rodeen tanto a tal punto que te puedas llegar a perjudicar. Y no queremos eso, ¿verdad? Las buenas acciones. Intenta no dar alarde ni hablar mucho de las cosas buenas que has hecho por los demás. Eso puede fácilmente hacerte parecer arrogante, egocéntrico o incluso egoísta. Ten en cuenta que aquellos que pueden ver tu bondad no necesitan más explicaciones ni mucho menos de qué estás alardeando y de quién eres tú. Y para mantener en secreto esas realidades, lo más adecuado es no ponernos medallitas o estampitas y más bien ser discretos. Mantenernos humildes son hechos que a su vez nos enriquecen a nosotros mismos y nos recompensan. Y si solo estás haciendo buenas acciones, ¿para qué presumir de ti mismo? Entonces no las estás haciendo desde el corazón, sino más bien desde el ego y la necesidad de sobresalir. El resentimiento. El resentimiento sobre el pasado y el hecho de estar recordando y dándole vueltas a lo mismo y desenterrando constantemente el pasado de alguna situación no buena de tu vida y estar comentándolo con los demás no te va a ayudar a cambiarlo y solo te va a perjudicar a ti mismo y te va a ayudar a seguir llenándote de rencor cada vez que recuerdas. Y entonces volverás a sentir ese ahogo en tu estómago que solo te afectará a ti mismo. Y aunque las experiencias pasadas pueden afectarte fácilmente al día de hoy, no dejes que eso defina el momento presente o futuro de tu vida. Lo mejor que puedes hacer es expresarte en el momento en el que pasaron las cosas, no quedarte callado o callada, soltar, limpiar y sanar. Pero sobre todo aprender y seguir. Porque cuando no aprendemos la lección, tendemos a repetirla. Perdona a los demás y acepta tus errores para estar en paz. Y permítete dejarla ir y ser feliz. Cuando puedas perdonar, sanas. Y así te recargarás de vitalidad y dejarás sentir esos vacíos y calores en tu vientre que solo te llenan de energías negativas. Y no necesariamente tienes que estar enfrente de la persona para sanar esa situación. No, porque si lo haces conscientemente y escribes una carta expresando desde tus sentimientos y tus pensamientos y desde tu corazón una carta a esa persona, luego la lees en voz alta pensando en que esa persona está enfrente tuyo y luego la quemas, créeme que no será necesario enfrentarte nuevamente a esa situación con aquella persona a la cual le guardas algo de rencor, pues esa terapia hará que las situaciones y experiencias de rencor o resentimiento queden sanadas y allá atrás donde deben estar. Échales tierrita y déjalas allá, donde deben estar, en el pasado, para que puedas seguir triunfante una vez más hacia tu presente y tu futuro. Tus talentos en realidad son algo que puedes compartir con los demás, pero sin embargo
Si tienes talentos especiales, dones espirituales, alguna habilidad más que las otras personas, no hables de ellos constantemente, pues no a todo el mundo les va a interesar. Solo habla de ellos cuando llegue el momento adecuado. Recuerda que las acciones hablan por sí solas y son más fuertes que las palabras. Verás cómo tus habilidades se irán mostrando por sí solas. No te conviertas en esa persona que habla demasiado, que interrumpe la conversación de los demás, que es inoportuna, que presume de lo que no tiene o inclusive de lo que tiene, que quiere sobresalir ante los otros. No te conviertas en esa persona prepotente y que se cree más y superior a los demás solo por sus habilidades. No te conviertas en esa carreta vacía que lo único que hace es que entre más vacía está, más ruido hace. Las relaciones y problemas familiares. Muy bien lo dice el dicho. Los trapitos sucios se lavan en casa. Así que los problemas en el hogar se resuelven en el hogar. Por supuesto que si hay algo malo, está bien decirlo a la gente que está cerca de ti para proporcionar algo de apoyo, pero será mejor si lo mantienes solo dentro de tu círculo. Muchas veces es mejor no estar ventilando los problemas de tus relaciones y los problemas familiares por fuera de tu círculo, porque ahí es cuando vienen esos vampiritos energéticos que solo se alimentan del mal ajeno y gozan viéndote triste o con problemas, y luego se acercan preguntándote: ¿estás triste? ¿Tienes problemas? Y luego te miran con lástima, cuando deberían es mirarte con compasión, y ahí es cuando gozan de que estás mal. Pero ojo, no estoy diciendo que todos sean así. Hay personas que sí son muy sinceras y por esta razón no necesitan disfrazarse de esos vampiritos. Por eso digo que es mejor no ventilar tus problemas. Recuerda, muévete en tu círculo porque los trapos sucios se lavan en casa. Espero hayas tomado conciencia de estas cosas que debes mantener en secreto para una vida sana y mejor, y eso te ayude a crecer y cambiar algunas de tus acciones, y así debe de ser. Espero te haya gustado este video y te hayas quedado hasta el final. Si te ha gustado, recuerda regalarnos un me gusta, compartir nuestro contenido y suscribirte a nuestro canal. Y claro, si no te gusta, estás en todo tu derecho de darle un no like. Recuerda compartirlo para que otros también aprendan, se llenen de más magia y conocimiento. Este mundo lo que necesita son más amigos de la luz. Déjame tus comentarios y cuéntame más cosas de las que deberíamos tener en cuenta para guardar en secreto y llevar mejoras acciones. Y si quieres que hablemos en privado, podemos hacerlo, me encantaría. Gracias por conectar con nosotros. Deseo tengas un maravilloso día lleno de mucha luz, de mucha paz, pero sobre todo de mucho amor. Y recuerda que el sol siga brillando en tu interior. Gracias, gracias, gracias.